Pati. ¿Más lectura? El fútbol es acá. Perdón, vos tenés la lectura. No nos dejaste hoy con la copa. ¿Qué pasó? ¿Sobraron? ¿Alguna? Allá, allá. ¿Cómo lo iba a dejar, profe? Pasa, por allá. Están repartiendo lecturas ahí. Si a alguien más le falta. Ah, tenemos todos. Error imperdonable. Buenas tardes. Buenas tardes. Están en hora ya, sus mentes son mías. Error imperdonable de la sesión pasada. No me presenté para los nuevos integrantes de esta comunidad. Leandro Escaso, docente, informático, hijo de doña Olga, esposo de Verónica, padre de tres bellos mozos, mozas y mozos. Abuelo distante porque están tan lejos ellos. ¿Qué otra cosa? Hace 2 años propusimos en UNI3 hacer un taller de literatura y fútbol y fue aceptado en forma dubitativa. Es decir, ¿qué contendrá literatura y fútbol? ¿Qué atractivo podrá tener? ¿A quién le podrá llamar la atención? Antes de empezar, De León me estaba llamando que estaba enloquecido con el tema y bueno, parece que algunos se va a conseguir. Los algunos terminamos siendo estos 30 y algo de esta comunidad que estamos conformando y este profesor verdaderamente encantado. Profesor con título, pero que no tiene reservado el paraíso de los profesores de literatura por obvios motivos, entre ellos por haber propuesto un taller de literatura y fútbol para gente grande, Y lo cierto es que ya estamos en la 3ª edición, no es necesario tomar las 2 anteriores para tomar la nueva edición, no es necesario asistir a la sesión anterior para venir a la siguiente, es un continuado en el cual creo que los elementos conductores que nos llevan a estar acá son, sí, lecturas relacionadas con esta pasión. Pero a partir de ahí salimos en direcciones a veces no pensadas y a veces sí, el profesor trae un esquema acá en la cabeza y resulta que es del agrado de otros que también se suben a la cometa que estoy levantando. Así que esa es mi presentación. En esta edición la habíamos hecho a través de autorretratos y de espejos, ¿se acuerdan? Bueno, pero esta es mucho más breve. Pero esto estoy salvando una omisión del miércoles pasado, de la primera sesión del segundo semestre, en la cual un tipo se había parado a hablar y había arrancado. Y bueno, entonces aquí estamos con Fontana Rosa, que estábamos recorriendo algunas de las lecturas de él. Confirmé que efectivamente Fontana Rosa, artículo del País, espero tener por acá, si no lo buscaremos, porque no me acuerdo si lo bajé o no lo bajé.
Aquí no está. Si aquí no está, está en Plaza Libertad. Eso decía una vieja publicidad. Acá, El País. En esta nota del País, el sábado show del 2 de junio de 2023, se planteaba que algo que estuvimos hablando sobre las representaciones de Inodoro Pereira a nivel de teatro. Qué extraordinario, no se ve ahí arriba. Bueno. Y se volvió loca la máquina. Acá está. En 1983 se estrenó en La Candela, cuando estaba en 21 de septiembre y Coronel Mora, una versión de Inodoro Pereira con Horacio Buscaglia como el renegado y Héctor Guido como Mendieta. Tuvo varias versiones desde entonces, incluyendo una fechada a comienzos de la década del 90 y que está para ver en YouTube. Después les paso el vínculo para... traté de encontrar aquello que me había sorprendido de las marionetas con la partida de policías que perseguían a Inodoro, y resultó que no, que esta era de 1900, sobre finales de los 90, sobre los 90, y ya no tenía aquella representación de marionetas. Y que está para ver en YouTube. Fontana Rosa estuvo en Montevideo para su presentación y para el festejo de las 100 funciones. En 1988 se estrenó A Machos, de la que también ha vuelto periódicamente a la cartelera teatral y tiene como base el cuento El mundo ha vivido equivocado. El mundo ha vivido equivocado no tiene nada de fútbol, necesito las manos libres, pero El mundo ha vivido equivocado, título muy sugestivo de ese libro de cuentos, y es un cuento particularmente disfrutable, donde dos atorrantes que están en un boliche dejando pasar las horas, se ponen a pensar cómo sería el día ideal. ¿Ah? ¿Cómo sería el día ideal? ¿Cómo sería tu día ideal? No tiene nada de fútbol, pero sí tiene la otra pasión de Fontana Rosa y la otra pasión de estos dos atorrantes, que era la mujer, ¿no? La presencia femenina. Entonces los dos atorrantes terminan elaborando un plan fantástico de ese día, cómo debía ser, en el cual se incluía el conocimiento casual de otra mujer, de su conquista, ¿eh? Y de su aventura amorosa y de su aventura carnal, sin duda, ¿no? Es decir, cuestión bien de a machos, ¿no? Es decir, y cómo debía ser. ¿Y por qué el título ha vivido equivocado? El mundo ha vivido equivocado. Imagínense con letras de imprenta, ¿no? El mundo ha vivido equivocado como reflexión filosófica de dos atorrantes en un boliche. Y bueno, ¿en qué había vivido equivocado el mundo? ¿En qué hemos vivido todos nosotros equivocados? En que en el plan de conquista y de acercamiento y de formación de la intención amorosa de esa pareja de consumar el hecho, Hollywood y todas las historias pasaban por el baile, por la cena, y después desaparecía y luego a lo sumo venía una imagen del día después. Y estos dos atorrantes elaboran una concepción fantástica de cómo había vivido el equivocado el mundo, porque si para Hollywood y para toda la tradición la preocupación estaba en el baile y en la cena, verdaderamente uno en esa situación y con aquella intencionalidad que tenía de terminar en un lecho juntos, se pasaba mal en la cena, se comía mal, entonces uno no sabía qué comer, si le caía pesado para después tener el lance amoroso. Entonces, ¿qué es lo que terminan estructurando esos dos atorrantes fantásticos desde su boliche? Que el mundo ha
había vivido equivocado. Es decir, que esa pareja lo primero que tenía que hacer era ir al lance amoroso, al hecho carnal, y luego, cuando ya no tuvieran más ganas de tenerse juntos y en el abrazo, ahí sí pasar al momento de la música y de la cena y cenar tranquilamente, sin ánimo a que le fuera a caer pesado. Es decir, ¿y Fontana Rosa qué es lo que busca? Bueno, no una reflexión profunda acerca de las equivocaciones del mundo, sino esto, esa sonrisa cómplice de una situación en la que todos hemos vivido. ¿Está? Bueno, fantástico. Decíamos, en 1988 se estrenó A Machos, de la que también ha vuelto periódicamente a la cartelera teatral y tiene como base el cuento El mundo ha vivido equivocado, pero incluye textos de otros autores. La dirigió Fernando Toja y el elenco original lo integraron Jorge Bolani, Walter Echandi, Enrique Vidal y Domingo Lao. El propio Toja reemplazó a Bolani en la década del 90 y con ese elenco se reestrenó en 2012 y 2017, por lo menos por el periodista. La misma presencia en cartelera ha tenido Fontana Risa, otro espectáculo basado en cuentos de Fontana Rosa, que se estrenó en 1993 en el Teatro Circular y ahora vuelve a Vieja Farmacia Solís, agraciada 26-23, una locación donde estuvieron entre 2007 y 2012, va a estar los 4 sábados de junio 2023, el año pasado, a las 21 horas con entrada a la venta a través de Red Tickets. Bueno, eso era lo que quería confirmar de las versiones teatrales de Don Fontana Rosa a nivel uruguayo nomás, es decir, no estoy planteando otros, me quedé sin más por algún motivo interesante. Vamos a ver qué tenemos dentro de esta mochila. Qué silencio, qué silencio. Expectante. Hace lo que tú quieras. Ahí. Eso. Y habíamos empezado con estos breves datos sobre Fontana Rosa. Esa definición que a este docente le llevó toda nuestra reunión pasada. Salvo uno de los aspectos que iba a decir aparte de mi presentación, bueno, muchas gracias por la reunión de bienvenida que tuvimos en la edición pasada, en la sesión pasada. Y bueno, todo esto que me llevó esa hora y tanto de preparación de un Fontana Rosa que nos va a escribir, que va a narrar situaciones, que va a narrar como en este caso, sensaciones, utilizando palabras del diccionario, dijera él, pero calificadas habitualmente como malas palabras. Lo comparábamos con Sacheri, es decir, con Sacheri en aquello de agradar, de ser entendido. Bueno, Fontana Rosa nos va a decir, a mí me encanta la gente que se acerca y me dice lo que acaba de pasar entre nosotros, ¿no? Es decir, bueno, la verdad que me morí de risa con tu libro, tu libro me hizo reír, no, me cagué de risa con tu libro. Y esa es la forma de expresarse de Fontana Rosa. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos un historietista con sus personajes, incluyendo el Soy Canalla, incluyendo Boogie el Aceitoso. Esta definición, cuando escribo algo y me dice que no es muy bueno y me dicen que no es muy bueno, yo digo, lo que ocurre es que soy dibujante. Y cuando hago un dibujo y me dicen que es flojo, yo digo, bueno, mi verdadera profesión es la de escritor. Es decir, esa ambivalencia, eso de ser bueno en dos cosas, esa creación del Soy Canalla como identidad del hincha de Rosario Central, que es propia de... Estaba escuchando en la radio que habían hecho un canto. Habían hecho un canto los de Rosario
Rosario para el partido. Es que ganaron el fin de semana, le ganaron 1-0 a Newell's y mantienen, creo que 4 partidos al hilo que le vienen ganando un rival al otro, el Rosario a Newell's, en los últimos tiempos. Que 3 de ellos los debe haber dirigido el uruguayo a Newell's, el que dirigió a Peñarol. Y el gol lo hizo un uruguayo, Mayo. Pero el que dirigió a Newell's hasta hace poco, Larrier. Esto que es una pieza clave de lo que nos plantea un hincha, el hecho de que el amor por unos determinados colores no proviene de la historia, no proviene si ganó más veces, si fue fundado más tiempo atrás, si tiene más hinchas. No hay nada de eso en la adhesión del hincha de fútbol. Es decir, el hincha de fútbol es hincha, y ahí cada uno de nosotros podremos tener una explicación completamente distinta. Es hincha por una mitología, por un conjunto de historias, de cuentos que hemos recibido, algunos propios y otros absolutamente ajenos, que fueron de nuestros padres o que fueron de otras, o de vecinos. Es decir, historias las tienen todos ustedes. Es decir, uno que se hizo hincha porque, por tal motivo, porque venía uno y le hablaba de ese cuadro. Hay una experiencia preciosa de Sakeri, que la escribe, que un día se entrevistó con alguien, que alguien le contó que venía en un ómnibus y se encontró con gente festejando un triunfo. Y dijo, yo quiero esa felicidad para mí. Y se hizo hincha de ese cuadro. Uno podría decir, exitismo. Sí, exitismo en ese momento, pero 20 años después de que no ganaste nunca más nada, no me digas que es exitismo por aquello. Es decir, algo quedó. Es decir, y eso creo que es lo que se refiere Fontana Rosa cuando dice, Rosario Central no tiene historia, tiene mitología. Y esto es así porque sus orígenes, sus avatares y sus formidables campañas están siempre fluctuando entre la realidad y la fantasía, lo palpable y la ficción, lo comprensible y lo inexplicable. ¿Cómo no ser hincha entonces de un equipo así? Es decir, todos los que somos hinchas de Peñarol hemos vivido épocas buenas, épocas malas, es decir, y está dentro de la mitología del hincha de Peñarol. Está un técnico extranjero, ahora no lo recuerdo el nombre, que en una circunstancia de las listas del fútbol uruguayo, o que la cancha era un desastre, o que no había transporte, Petrovic, dijo catástrofo, catástrofo, y catástrofo quedó dentro de la mitología de Peñarol. Entonces, capaz que nadie se acuerda de Petrovic o quién era, pero cuando tú dices, no puede haber nada más horrible. No, horrible sí, catástrofe. Catástrofe. Y no voy a dejar de ser hincha de Peñarol por eso. Ni voy a dejar de ser hincha de Peñarol porque se demuestre fehacientemente que Nacional es más antiguo. No tiene nada que ver eso. Es decir, que son las bobadas en las cuales estamos metidos, o si tiene más copas, o si tiene menos copas, o si tiene... Son cuestiones que están mucho más profundo que la propia lógica, que el propio raciocinio, y están hablando con un tipo centrado en su eje informático, docente. Mi pasión, mi devoción por Peñarol no va a cambiar porque tenga 20 años más, si mi cuerpo resiste. Y lo mismo lo que nos dice Fontana Rosa, es decir, lo que tienen estos individuos que toman una pluma y escriben sobre fútbol es que explican muchas cosas que de otra forma no la podríamos entender. Es decir, cuando leí que Rosario Central no tenía historia, sino que tenía mitología, entendí las historias mínimas de cada uno de nosotros. Bueno, si hubiera que ponerle música de fondo a mi vida sería la transmisión de los partidos de fútbol, el mural
Mendieta y las malas palabras y esto ya entramos entonces en el cuento que estamos leyendo. Que no es un cuento, todos lo tienen, los que llegaron, ¿sí? Todos lo tienen, que no es un cuento, que es el prólogo de un libro de viñetas que se llama El fútbol es sagrado. Y Fontana Rosa empieza a escribir y es una característica muy propia de él en sus cuentos y demás. Hay un comienzo muy abrupto, es decir, no hay una presentación. Lo que yo digo es, como hay más, hay más. Sí, hay más. Los profesores podrán decir cualquier cosa de él, pero que viene preparado. Si después las cosas no se dan, eso es otra cosa. Catástrofe. Petróleo, ¿no? Catástrofa. Peor, catástrofe. Bien. Porque la mitología tiene eso, es decir, la mitología griega, ustedes se ponen a leer de cualquier personaje y dicen, bueno, según algunas versiones tal cosa, según otras versiones era hijo de tal y según otras es tal cosa. Bueno, y en la mitología peñarolense, cada uno es feliz a su manera, ¿no? El fútbol es sagrado. Lo que yo digo, la que yo digo, era en blanco y negro, se llamaba Match en el infierno y la dieron hace 1000 años. Punto. La que yo digo, era en blanco y negro. Se llamaba Match en el infierno y la dieron hace 1000 años. Es decir, agarramos una conversación por la mitad. Agarramos a los dos atorrantes, hablando en el boliche, y el uno dice, no es esa, la que yo digo es esta. ¿Está? Pero Fontana Rosa arrancó así, la que yo digo es esta. ¿Y de qué está hablando? De una película. Dijo muchísimo. Pero dijo muchísimo, habiéndolo agarrado por la mitad, dijo muchísimo. Es decir, son como esas conversaciones donde yo no sé de qué están hablando, pero me opongo, ¿no? Es decir, bueno, pero acá la agarraste por la mitad. Y dice, la que yo digo, es decir, la que yo estoy pensando, la que yo te estoy diciendo, era en blanco y negro, se llamaba Match en el infierno y la dieron hace 1000 años. Era una época en que íbamos siempre al cine. Es una película. ¿De León no tenés la lectura? Sí. Ya te la sabés de memoria. Ya te la sabés de memoria. Bien. Era una época en que íbamos siempre al cine, especialmente con Fernando. Apareció un socio. ¿Sí? Y muchas veces veíamos 3 películas seguidas, entrando al cine a la siesta y saliendo cuando ya era de noche. Y ahí... ¿Perdón? Y ahí ya me robó el corazón. Es decir, ahí ya me robó el corazón. ¿Por qué? Porque yo sé que Fontana Rosa es nacido en el 44, por lo tanto estamos distanciados casi 20 años. Sin embargo, las matinadas de cine Maldonado, ¿no? eran así, extraordinariamente largas. Es decir, iban desde la 1:30 hasta que salíamos 7:30 aproximadamente. ¿Ah? Y eso se repetía en Montevideo. La impresión que le daba a uno cuando leía era, este tipo estaba sentado al lado mío en el cine. ¿Ah? Este tipo estaba sentado al lado mío en el cine. Y siempre había una película en blanco y negro. Te diría que en esas matines todas en color, salvo, y debo acusar, si algún día tengo que reconocer algo, cuando el Mundial del 70, cuando la final de Brasil e Italia, en nuestros primeros partidos transmitidos en directo, como Uruguay había quedado por el camino y había jugado el sábado por el 3er puesto y habíamos perdido contra Alemania después de haberlo peloteado, pero perdimos igual. Ese domingo no vi
no vimos con Antonio, no con Fernando, con Antonio, no vimos Brasil-Italia y nos fuimos al cine. Y en el medio de la película pusieron una placa en blanco y negro anunciando que Brasil había ganado 4-1 la final a Italia, y fue la rechifla generalizada del cine. ¿No? Pero esa era en blanco y negro, esa era en blanco y negro esa placa. Pero después, en las matinés del cine Maldonado, tenías de todo. Películas en blanco y negro no recuerdo, pero tenías experiencias sumamente interesantes. En blanco y negro estaba el noticiero UFA. El noticiero UFA estaba en blanco y negro. El nodo era español, pero acá lo pasaban el nodo. Yo recuerdo el UFA. El UFA que cuando llegaba al final era un globo terráqueo con UFA y todo el cine decía ¡Ufa! ¿No? Ya había terminado. Las matinés del cine Maldonado tenían todo. Tenían contraseña cuando salíamos entre película y película para ir a comprar maníes al manicero que estaba afuera. El pancho era en la confitería, ahí no salías de adentro del ámbito del cine. Pero te daban un papelito que podías salir a la calle Sarandí y comprabas los maníes en una matiné. Es decir, y después sonaban, lo tiraban en el piso. Las botellas como rodaban. Las botellas tenían una característica de botella de Coca-Cola, rodaba, ¡pah! Pegaba y luego rodaba de vuelta, porque la empujaban de vuelta con el pie y así sucesivamente. En algún momento había pensado en traérselos y ahora que los veo que son... Lee tu cuento, Leandro, que está divino. Tengo un cuento. De León, te están haciendo el contrapunto de este lado. Los niños lo disfrutaron ese cuento. Este es un cuento que presenté en un concurso de la tertulia del espectador y que quedó seleccionado después. Y a mí me gustó siempre mucho. El cuento tiene una particularidad, bueno, ustedes escúchenlo, digo, pero es esto que estamos haciendo nosotros. Matiné se llama. Un boletero, 2 acomodadores, 4 películas, 3 intermedios, 32 cocas, 12 botellas rodando entre las butacas, 100 asientos ocupados, 15 parados, 25 frankfurters, 6 horas y media, 72 contraseñas, 40 cucuruchos de maníes, 78 chocolates napolitanos, 94 gritos, una legión de romanos, 3 chiflados, 200 risas, el quinto de caballería, 2000 indios, 50 maní con chocolate, 2 cortes, 20 pataleos, 12 canciones, 21 besos, 15 carretas, 4 peleas, 6 discusiones, una zancadilla, 9 idas de Antonio al baño, 6 amigos por fila, 1000 cuentos para la semana. ¿No? Es decir, el cuento me salió así, ¿no? El cuento me salió así. Después el maestro Zacarón me dice, es fantástico, dice, porque no tiene un verbo. No, es cierto, no tiene acción. Las acciones están sugeridas, pero lo que no deja de ser es simplemente esto que estábamos haciendo de memoria. Una enumeración, una lista de cosas. Una lista de cosas. Lo cierto es que Fontana Rosa iba a la misma matiné que yo, pero en Rosario, ¿no? Y en vez de ir con Antonio iba con Fernando. Nadie podía imaginar ir al cine a ver una sola película, como ahora, o ir a ver la película principal y no la de complemento. Eso era como tirar la guita, como estafarse a sí mismo. Por esa razón vimos 3 veces con Fernando El Rubí Sangriento, una película de pistoleros en Centroamérica con ventiladores de techo y un malo que masticaba cacahuetes, no maní. Andaba en silla de ruedas y terminaba haciéndose pelota al venirse en banda por un precipicio. Está bien, no es Borges. Es decir, ¿qué es? Es un narrador que se está expresando en un lenguaje
coloquial, está en una rueda de boliche. Un malo, malo, malo. La única virtud quizás del Rubí Sangriento era que siempre, no sé por qué misteriosa lealtad, iba de complemento de la de Jerry Lewis, y nosotros éramos fantásticos de Jerry Lewis. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Fantástico, dije yo, y éramos fanáticos. Es lo que hay. Es esta versión. Éramos fanáticos de Jerry Lewis. Lo cierto es que apenas nos enteramos de que Match en el infierno, miren qué título, ¿no? Match en el infierno, era de fútbol, nos fuimos con Fernando de cabeza al Monumental. Tenemos el nombre del cine en Rosario al cual asistía. No era el Cine Maldonado, no era la Unión en San Carlos, no era el Fragata. Creo incluso que fuimos mucho más temprano, creyendo que había preliminar de reserva. Eso es un chiste ¿para quién? Para iniciados en el fútbol. Es decir, ¿qué era la reserva? La reserva era fantástica. La reserva era el partido preliminar. Era el partido preliminar. Ahora tú vas... Conté cuentos de la Copa América, ahora vas a la Copa América, te sientas en tu butaca cómoda, rebatible, con posabrazo, con lugar para poner un vaso, y una animadora te grita por todos los parlantes del estadio buscando que no te puedas aburrir en ese rato. Es decir, quiero estar solo con mis pensamientos. No, en ningún momento, en ningún momento. ¿Ah? Una animadora brasileña particularmente que nos siguió misericordiosamente desde el partido en Kansas, pasando por Las Vegas y terminando en Charlotte, ¿cierto? Una brasileña que en el partido de Uruguay-Brasil hinchaba por Brasil, sin duda, ¿cierto? Y que en el partido de Uruguay-Colombia quería que las hinchadas le definieran por quién iba a hinchar. Imagínense lo que era aquello, con una superioridad numérica de 500-1, es decir, era imposible. ¿Ah? Bueno, esa señora nos gritó durante toda la preliminar del partido, en el medio tiempo, ¿ah? Y luego un colaborador hispanoparlante que cometió todos los errores posibles en leer esto de fanático por fantástico, es decir, la alineación de Uruguay confundiendo a De la Cruz a Rascaeta con otros apellidos y no pudiendo leer la cantidad de público, procesarla en palabras para decirla en español, ¿no? 67.225, eso no lo pudo lograr. Entonces, el español frente al portugués estaba en un desbalance total. Es decir, la animadora brasileña no solamente hablaba, cantaba, bailaba, dominaba la pelota, hacía de todo, y el otro era un soquete. Bueno, pero la preliminar era eso, era llegar al estadio, ibas a ver a Peñarol y Nacional y tenías otro Peñarol y Nacional de reserva, donde estaban los muchachos que venían subiendo, los veteranos que estaban en fase de transición antes de volver al equipo para distanciarse definitivamente, y tenías otro partido. Bueno, ahora no tienes más para cuidar la cancha, para esto, para lo otro. Tienes el espectáculo principal, pero tienes unos parlantes que te conmocionan y que te mantienen entretenido. Ese resorte, te fui al cine a ver una película de fútbol y fuimos temprano por si había una preliminar. Eso es una apelación a los que vivimos eso en el recuerdo. Creo que incluso que fuimos más temprano creyendo que había preliminar de reserva. Y era polaca o checa. Tendría que preguntarle a Daniel. Bueno, podemos decir a ciencia cierta que no era ni polaca ni checa. Era una película húngara. ¿Qué tenemos de esa película? No, cállate. Acá tienen la película. Esta es la película.
Match en el infierno es la traducción en español que se utilizó, pero el verdadero nombre, y estuve trabajando con el traductor de Google en húngaro, Pokolban es en el infierno. Si le sacan la N, Pokolba, es del infierno. Y si le terminan de sacar la A y la N final, Pokolb, eso es infierno solo, ¿sí? El sustantivo. Pero con los agregados, con los sufijos, ese sustantivo va agregando el artículo o va agregando el adverbio. Lo cierto es que fue traducida al español y fue traducida al inglés, en este caso, como 2 tiempos en el infierno. 2 tiempos, un partido en 2 tiempos en el infierno. 2 medios tiempos. ¿Sí? No polaca, no checa, ¿cierto? Es decir, centroeuropea, cine de culto. Si la salen a buscar en internet la van a encontrar como una película que es discutida a nivel de paneles de cine. ¿No? Lo cierto es que este muchacho que vio esta película deviene en un escritor veterano que escribe sobre sus memorias. Tengo que preguntarle a Daniel si era polaca o checa. No, Daniel te va a decir no, es húngara la película. Tendría una película seria de esas con poca música como Canal. Entonces, ahora estamos entrando en otro plano. Este hombre no nos está hablando de fútbol, nos está hablando de cine. ¿Qué es Canal? Acá, Canal. Canal. Me traje... Me acuerdo de Cinemateca, sobre todo hablando de Andrzej Wajda, ¿cierto? Como director polaco. Canal es una película de 1957, drama y cine bélico de 95 minutos en polaco, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos plantea este hombre? Una película seria de esas con poca música, una película seria de esas con poca música, como Canal, y que terminaba para la, y ahí está Fontana Rosa, para la mierda, ¿no? Es decir, no, terminaba mal, no, terminaba para la mierda. Como deben terminar las películas serias. Las películas serias. Vamos a ver el avance promocional de la película Canal, que a este hombre le quedó grabada. Vamos a ver. El trailer. ¿Dice usted? Rok 1944. Powstanie w Warszawie zbliża się do tragicznego finału. El final, el levantamiento de Varsovia, 1944. Nie, ale jeszcze im krwi upuści. Comienza la pareja que se separa. Na panowie się nie utrzymamy. Po zmroku opuścisz ten dom. Idziemy do Śródmieścia. Co? Ja? Którędy? Kanałami. Par les égouts, por las alcantarillas. Entonces la comunicación que hace y durante toda la película se desarrolla bajo las calles. Un film de Andrzej Wajda. Łatwiej umierać, kiedy ktoś kocha. Y esto se está anunciando el 4 de diciembre de 2019 que va a ser en un festival de cine europeo. Es decir, una película seria de esas que tienen poca música y que terminan mal, como deben terminar las películas serias. Claro, probablemente. Varsovia, el movimiento
el movimiento polaco nacionalista se levanta en armas en Varsovia contra los nazis, contra el dominio alemán, con el ejército soviético a las puertas de Varsovia. El ejército soviético a las puertas de Varsovia, esperando lo mismo que sucedió en París, es decir, que el movimiento de resistencia salió a pelear de forma tal de que preceder el avance del ejército, con una diferencia, que el ejército soviético se detuvo, esperó, los alemanes aplacaron todos los focos de resistencia y después se pelearon alemanes y soviéticos hasta que los soviéticos tomaron Varsovia. Es decir, Varsovia ya tenía un antecedente del gueto, que el 19 de abril se había levantado, los últimos judíos que quedaban viviendo en el gueto se habían levantado en armas, ¿no? Y los alemanes los aplastaron, y luego los nacionalistas polacos se levantaron en armas, y los soviéticos no les prestaron ayuda y los alemanes los aplastaron. Y Andrzej Wajda hace esta película, una película seria, ¿no? Una película seria de Silvio de Fontana Rosa, pero Fontana Rosa en este relato nos va a pasar por sus matinés del cine. Ojo, esta película no la pasaban en el cine Maldonado, es decir, esto ya correspondía más a Cinemateca. Nada que ver con la fantochada de Escape a la Victoria. Acá esta sí no la vi en el cine Maldonado, pero la tengo bien. Que dieron hace poco como segunda versión en Technicolor y Cinemascope de aquella digna Mache en el infierno. Entonces ustedes la vieron al pasar acá. Cuando vamos a ver de qué nos está hablando, de esta fantochada. La fantochada es esta. Escape a la Victoria, 1981. Escape a la Victoria. Las caras que acá ustedes las reconocen. Sí. Sylvester Stallone, Rocky, Rambo, Pelé. Ardiles va a estar formando parte de la plantilla, y Michael Caine, un actorazo inglés. ¿Cuál es la idea? Sobre todo muy cercana al sentimiento uruguayo por algo que va a terminar aconteciendo. Un campo de prisioneros. Claro, el partido de fútbol que se va a jugar. A ver, situación: campo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. Pilotos ingleses, algunos americanos, concesión del guión para que entrara Sylvester Stallone. Peleas de no recuerdo exactamente. No de brasilero. Hace pelea y aparecen Osvaldo Ardiles, aparece Bobby Moore o Bobby Charlton. Bobby Charlton. Los Charlton eran dos hermanos. Sí, Bobby y Jackie. Jackie el pelado. Bueno, este es el más parecido a Michael Caine, y es Bobby. Y esos van a ser, en determinado momento, la dirección del campo de concentración les propone de hacer un partido de fútbol contra un combinado alemán que estaba ahí presente. El partido de fútbol se desarrolla en Colombes, donde fue el partido de Uruguay, por eso, y hay alguna imagen al respecto. La camiseta, incluso ahí está, este es el conjunto aliado, ¿cierto? En los del campo de concentración, los prisioneros, tienen una camiseta blanca con una raya roja y otra azul, lo cual muy difícilmente se diera en una Francia ocupada, pero tomemos esa libertad. La foto tiene un soldado alemán con un perro. John Huston es el director.
John Huston dice que no le gustó para nada la película, que lo único que tuvo de bueno la película fue la plata que agarró. Esas son declaraciones de él. Es una película épica del tipo, la típica de que hubiéramos visto y disfrutado en una matiné y hubiéramos golpeado con los pies en el momento en el cual hacían los goles los buenos y cuando se invadía el campo por el público y los prisioneros se escapaban. El escape a la libertad. El escape a la libertad. ¿Ah? Y esa es la película que aborrece Fontana Rosa, que me dice nada que ver con la fantochada, es decir, él hablando de aquella película suya en el recuerdo en blanco y negro, o polaca o checa, que no es polaca ni checa, que es húngara, que se llama Match en el infierno, bueno, el título original era Dos tiempos en el infierno, y dice, nada que ver con la agua. Agua. Creo que vasos había por acá. Sí. Me encantó las pinceladas de recuerdo de su matiné, mezclando películas, ¿sí? e incluso diciendo, sin verla, ¿no? Nada que ver con la fantochada de Escape de la Victoria, que dieron hace poco, no la puede haber visto, como segunda versión en Technicolor y Cinemascope de aquella digna Match en el infierno. Es decir, aquella era digna, esta otra es indigna. Vamos a ver algún pedacito de esta película. Con respecto a esa camiseta, Estados Unidos va a participar Inglaterra va a participar por primera vez en los mundiales en 1950. Y va a ser derrotado y eliminado por Estados Unidos, con un gol de este señor Grethens, de origen haitiano, ¿sí? Y Estados Unidos usaba una camiseta no con las dos rayitas finitas así, pero con una diagonal, que Grethens es retirado en andas, es decir, Estados Unidos le gana a Inglaterra 1-0 en la primera participación de Inglaterra en mundial. Los que habían inventado el fútbol se habían mantenido afuera en el 30, en el 34, en el 38, en la posguerra, en 1950, van al primer mundial en Brasil y son derrotados por Estados Unidos y eliminados del mundial. Una camiseta muy parecida. Un maracanazo de Estados Unidos. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Ganar en Inglaterra. Ese que acaba de pasar es Ardiles. Estos son los alemanes de negro y los del campo de concentración de blanco con la rayita. Es muy difícil hacer una película de fútbol. Es muy difícil lograr una jugada armónica para filmarlo. Lo que quiero, este es el Sylvester Stallone. Esto muestra los golpes que daban los alemanes. Y lo heroico de la defensa del arco de Sylvester Stallone. Lo heroico de la defensa. Y esto es un gol de los buenos. Que como debe ser sin VAR es anulado. Esto es Colombia. Ahí está. Lo está anulando por alguna supuesta infracción. Es decir, John Huston mete todos los elementos, y los guionistas meten todos los elementos de esa película de matiné, que tiene que tener buenos y que tiene que tener malos. Ahí está Pelé, que Pelé le va a pedir a Michael Caine, que es el capitán, para entrar a pesar de que está lesionado. Entonces, con una costilla fracturada va a entrar Pelé.
tiene todos los elementos. Hollywood siempre ha visto. Yo creo que la vi. Entonces, lo que la viste, pero no la tuviste en cuenta porque te faltaba Fontana Rosa, porque te faltaban los códigos, porque te faltaba Match en el infierno, que todavía no la viste. Entonces entra Pelé. Miren, este es el reloj que marca los 45. Marca los 45. Ya me spoilearon todo. No le gusta que le spoileen, no hagan eso. Miren Pelé con una costilla fracturada. Y los malos son malos siempre. Los malos son malos. Bien mal. Este es Max von Sydow. Y ahí viene el gol. Que para que sea creíble tiene que pasar un alemán saltando ahí sin tocarla. Ojo, hay que lograr esta secuencia, es decir, que se tiene la suerte de tener a Pelé que pueda hacer eso y repetirlo hasta que salga bien, ¿no? Y Max von Sydow, que era un amante del fútbol y dirigía el campo de concentración. Y encima para los alemanes, que la pureza germánica y todo lo que lo Y que le hicieron Tenía todo el todos. Y ahí el hombre se para a aplaudir. El hombre se para a aplaudir. Entonces, esto es una película para el cine abandonado, para el disfrute de Leandro y de Antonio en el cine abandonado. Hablan de qué campo de concentraciones. No recuerdo exactamente. Las hinchadas. Las hinchadas, ¿quiénes son? Franceses, que después, cuando termine el partido, con un empate 4-4, van a invadir el campo de juego. Ahora, les puedo spoilear todo, pero luego de este empate, la hinchada grita victoria. Lo que va a permitir que un oficial inglés le haga a otro oficial inglés esto, que es el signo, la B de la victoria. No la vamos a ver toda, no la vamos a ver toda, pero ¿qué va a hacer un juez presionado en este momento en que están 4-4? De León. Una larga. ¿Qué puede hacer un juez con esta presión? Un penal, es decir, manda el balón al centro del campo. Los alemanes tienen el control de balón. Y el penal lo hace Ardiles. Ahí. Todos los elementos de una película de Martínez. ¿Y qué va a pasar? Está Sylvester Stallone en el lugar. Dicen que tuvo participación en el armado del guión. El hombre ya venía de ser Rocky, venía de ser Rambo. Podía perder. Es inconcebible. El estadio canta la Marsellesa. Inconcebible, ¿no? En una Francia ocupada. ¿Necesitan saber lo que va a pasar después? No. Es
La grande y Se la dejo a ustedes porque es súper bien. Un Sylvester Stallone que le deben haber explicado qué era lo que estaba haciendo en ese momento. Pero que el hombre de mirar a los, de amedrentar rivales, sabe mucho. Bueno, ahí tienen el estadio con hombres en el cual Uruguay jugó en 1924. Es un estadio pequeño. ¿Sabemos lo que va a pasar? Y cae con la pelota. Y cae con la pelota. Y cae con la pelota. Que es lo más difícil. Es lo más difícil porque uno le puede pegar. No, todos los clichés, el francés de bigote grande, todos los clichés que ustedes quieren. Bueno, y ahora se va a producir la invasión del campo de juego y así terminará. Victory, de 1981, conocida también como Escape a la Victoria, Fuga a la Victoria. Lo cierto es que lo que tenemos ahí es lo que este hombre nos está definiendo como te perdiste todo el partido mientras fuiste a... Nada que ver con la fantochada, ¿no? Fantoche, la payasada, la fantochada de Escape a la Victoria que dieron hace poco como segunda versión en Technicolor y Cinemascope de aquella digna Marcha en el Infierno. Por supuesto, por respeto a la memoria de la primera, no fui a ver esta otra. Máxime cuando me enteré que atajaba a Sylvester Stallone. Me pareció bien que en un film donde laburaban Ardiles y el negro Pelé, entre otros, lo mandaran al arco al troncazo de Rambo. Pero así todo, juré no volver al cine mientras atajara a ese tipo. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo este escritor, este narrador? Nos está metiendo en una coctelera conceptos que son de fútbol con conceptos que son de cine. Es decir, el cine es una película que se filmó y se va a seguir representando eternamente. Un hincha de fútbol puede decir, juro no volver a ver a Rosario mientras ataje fulano de tal. Pero no puede decir, no voy a ir al cine mientras ataje Rambo. ¿No? Eso no, porque la película ya está filmada. Pero el hombre rompe esos códigos de lógica y ahí es donde el narrador rompe esos códigos de lógica y ahí es donde provoca esa reacción nuestra de reírnos. ¿De reírnos ante qué? Ante lo absurdo. Ante lo absurdo de alguien que decida que mezcla así el fútbol con el cine y va antes a ver una película para ver el preliminar. Y que no vuelve a ir mientras ataje ese tronco. Esas son cosas que se escapan de la lógica. De cualquier forma, después me enteré del resultado de la película por la radio. Es decir, no lo vi, pero me enteré por la radio cómo había terminado. Continúa con eso. Y por los diarios. Por supuesto, todo había sucedido como yo lo tenía. En lugar del final amargo y lógico de la versión antigua, acá los prisioneros del campo de concentración no solo ganaban el partido, no es cierto, creo que lo empata, no ganaba el partido contra los guardianes nazis, sino que en medio de la euforia entendible de su sufrida parcialidad, aprovechaban el festejo y se irse del cautiverio, aumentando la decepción del Tercer Reich. No podía esperarse otra cosa de Stallone.
si no había considerado un producto comercialmente vendedor la derrota norteamericana en Vietnam al punto de trocarla en victoria en su delirante colección de Rambos, ¿cómo podía esperarse que aceptara el áspero epílogo de Match en el infierno? Sylvester es de los que no se aguantan esas cosas, como no se aguantó al final de Primera Sangre el atrapante librito de David Morrell, de donde sacó a John Rambo. Es decir, ¿qué nos está develando el narrador? Que aparte de manejar el tema cinematográfico en sus recuerdos aún defectuosos de si era checa, si era polaca, también maneja los códigos literarios. Dice, y yo leí y yo me dice el narrador, ¿no? Dice, yo leí Primera Sangre, de David Morrell. ¿Y en qué la transformó Rambo? Primera Sangre era una novela de un soldado que vuelve de Vietnam derrotado, y que no se adapta a la vida civil y a las injusticias que ve y demás, y termina aporreando a unos policías y termina como el que aporrea a unos policías en Estados Unidos, es decir, lo aporrea a él y lo mata. Entonces, ¿qué nos dice el narrador? Nos dice, en Primera Sangre, el excombatiente de Vietnam termina recagado a balazos, es decir, el narrador es el narrador que inventó Fontana Rosa, recagado a balazos, como muy lógico corolario para cualquier tipo que le pegue a la policía, mate a varios de ellos, y por si todo esto fuera poco, destruye un pueblo de punta a punta. Sylvester, es decir, familiaridad con este mismo actor que está denostando, Sylvester, consideró que no era constructivo deprimir a sus compatriotas, y en su película, si bien Rambo termina llorando como un mariquita, queda lo suficientemente vivo como para enfrentar los futuros riesgos de varias superproducciones más. Es decir, que abre, en vez de matarlo en la primera película, deja abierta una saga. Discúlpenme. Lo leo de nuevo. Eso es un problema de internet y de un profesor que cerró los ojos en ese párrafo. Repito, este párrafo, Sylvester consideró, qué desastre, Sylvester, se lo mando después. Sylvester consideró que no era constructivo deprimir así a sus compatriotas, y en su película, si bien Rambo termina llorando como un mariquita, queda lo suficientemente vivo como para enfrentar los futuros riesgos de varias superproducciones más. No dudo que si el día de mañana Stallone decide poner de nuevo en la pantalla El extranjero de Camus, no terminaría muriendo en una pestilente cárcel árabe como le pasó a Marcello Mastroianni. Tú leíste El extranjero, tú leíste El extranjero. Es decir, ¿qué tenemos en El extranjero? Sale, no spoilees más. No. Bueno, me equivoqué y no lo traje. Y hoy mi computadora anda loca. No puede ser que no lo haya traído. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando del mismo Camus que estuvimos hablando cuando nombramos el mito de Sísifo y cuando hablamos de cuentos de fútbol también. Espero haberlo traído. Acá. Qué mal que está todo esto. Marcello Mastroianni, El extranjero de Albert Camus. En el prólogo a la edición estadounidense, Camus explica por qué, voy a buscar mi pronunciador, Meursault decide no tomar las salidas que se le ofrece para suavizar su condena. ¿Qué había hecho Meursault, el personaje principal? Era un francés abúlico que trabajaba en un mostrador. ¿Sí? ¿Estoy bien?
Sí. Ah, la peste. Yo te había entendido que habías leído El extranjero. No importa. Entonces, crean, vamos a tratar de ir por donde yo voy. Un francés abúlico conoce a un argelino y en definitiva se termina poniendo de acuerdo en matar al hermano del amante de ese argelino. Lo apresan y lo llevan a juicio y ese personaje, dice Bergson, decide no tomar las salidas que se le ofrecen para suavizar su condena. Bueno, ¿de qué forma podemos suavizar esto? No, la respuesta es simple, se niega a mentir. Mentir no es solo decir lo que no es también y sobre todo decir más de lo que es, y en lo que concierne al corazón humano, decir más de lo que se siente. Es lo que a todos hacemos a diario para simplificar la vida. Al contrario de lo que parece, Bergson no quiere simplificar la vida. Él dice lo que es, se niega a enmascarar sus sentimientos e inmediatamente la sociedad se siente amenazada. Es decir, un juez que se encuentre con alguien que dice, no, maté a sangre fría, que lo maté a conciencia, entonces le aplica el código. ¿Qué es lo que nos dice Fontana Rosa? Que si Sylvester Stallone encarnara a este personaje que está en una cárcel argelina esperando su juicio y durante su juicio, dice, Stallone, no dudo que si el día de mañana Stallone decide poner de nuevo en la pantalla El extranjero de Camus, no terminaría muriendo en una pestilente cárcel árabe como le pasó a Marcello Mastroianni. Nos está haciendo una recorrida por el cine de su época, ¿no? Sylvester encabezaría un motín para escaparse con el resto de aquellos desdichados y se casaría por fin con la hija del jeque tras poner en rejas a Yasser Arafat, el comandante Carlos y un centenar de fedallinas de septiembre en negro. Entonces, armó toda una historia a partir de otra película de final crudo, diciendo qué es lo que haría este hombre con esa película. Haría esto. Y nos hace reír. Nos hace reír porque si en la novela original de Camus, en la película interpretada por Mastroianni, las cosas habían sucedido de esta manera, si le damos el papel a Sylvester Stallone, pasaría esto. Pero a lo que voy es esto, retomando el tema de la remota marcha en el infierno. Nos ha hablado de marcha en el infierno y me he negado a entrar salvo en mostrarles esas imágenes de carteles publicitarios. Esa película me dejó una frase reveladora, un mensaje para la posteridad. Presten atención. Es decir, presten atención. Estimado lector, no es preste atención, presten atención. Es decir, hay un público al cual se está dirigiendo. O es un atorrante hablando en un boliche con toda la mesa, ¿cierto? O es la conciencia clara de que esto que él está escribiendo va a ser disfrutado en un colectivo, ¿no? Es decir, presten atención, cada uno de ustedes como lector, pero presten atención. Porque muchas veces uno va a ver infinidad de películas que se promocionan y anuncian como verdaderos reservorios de mensajes fundamentales. Una película que cambiará su vida, ¿no? Eso lo escuchábamos, lo veíamos en los anuncios de la película que iban a dar el domingo siguiente y ya quedábamos enganchados. Mirá lo que viene, mirá lo que viene. Un western inolvidable, más de 10.000 extras, ese tipo de cosas. Comilla, una película que cambiará su vida, dicen los anuncios. Cuidado que nos está hablando un narrador y atrás hay un autor que trabajó en el mundo de la publicidad también. Y aparte de haber pasado por esta materia. Una revelación que lo acercará a la verdad como una luz cegadora. ¿No? Imagínense en la sinopsis de la que le están diciendo, dice, parece Lelutier en la tanda, bueno, en la tanda, en los anuncios cinematográficos, un hombre que trabajó con los Lelutier. Bueno,
Una revelación que lo acercará a la verdad como una luz cegadora, prometen. Y pese a que uno es reacio a ilusionarse pensando que por la exigua cantidad de dinero que insume en una entrada de cine, alguien pueda revelarle el recóndito secreto de la existencia, esos clarines publicitarios suelen atraer. Eso es algo que todos sentimos y por eso también despierta esa comicidad. Es decir, cuando vemos el libro de autoayuda que dice hágase feliz y a su entorno. Si la solución fuera tan fácil que me la están ofreciendo en un DVD para que lo ponga en mi casa, acá debe haber un truco, ¿no? Es decir, al único que estoy haciendo feliz a comprar el libro probablemente sea a la editorial y al que lo escribió. Bueno, algo de ese tipo. Por supuesto, luego, dichos mensajes no son para uno, sino para la dama o el caballero que está sentado al lado, y en la mayoría de los casos la película no se entiende un carajo. Es decir, me anunciaron algo que me iba a alumbrar la vida, bueno, y el mensaje no era para mí. Es decir, tengo que entender de que tengo que saber que yo no entendí, pero que de pronto eso estaba dirigido al tipo que estaba al lado. A veces sí. Un destello extraño parte de la pantalla, como si un rayo perdido del haz de luz escapado del proyector rebotara en ella y se nos clavara entre los dos ojos como una astilla de plata. Y acá tengo que sacarme el sombrero. Es decir, estoy en el cine Maldonado y estoy viendo el proyector que está allá arriba, que tiraba luces en todos los sentidos. Y uno de esos rebotó y se le clavó, ¿qué dice él? Un rayo perdido del haz de luz escapado del proyector rebotara en ella y se nos clavara entre los dos ojos como una astilla de plata. Fantástico. Es decir, esa es la revelación. Me pasó una vez a mí, en una película que agarré empezada. Una película que agarré empezada. De complemento, es decir, no fue a ver esa, fue a ver la otra. La agarró empezada, de complemento, y me dejó completamente, y de ahí podíamos buscar cualquier, pero no, dice, me dejó completamente pelotudo, ¿tá? Es decir, me aturulló, me deslumbró, no. Bueno, es Fontana Rosa. La película se llamaba Cleo de 5 a 7, y aún hoy no he podido explicarme el porqué de tamaño impacto. No recuerda por qué lo impactó tanto. Tampoco han podido explicármelo los psicólogos. Quizás porque de 5 a 7 sea una sesión demasiado prolongada para él. Es un monólogo que está hecho para ser disfrutado y reído. Es decir, Cleo de 5 a 7, la agarré empezada. La agarré empezada, de complemento. Es decir, no era lo que yo iba a ver. Y despertó mi curiosidad. ¿Existe Cleo de 5 a 7? Existe Cleo de 5 a 7. Es un peliculón. La fuiste a ver. Tenía 12 años. Una rubia preciosa. Una película relativamente lenta con los parámetros actuales. ¿Qué es Cleo de 5 a 7? Ella es una actriz y cantante. Y la película se desarrolla entre las 5 y las 7 de la tarde. Ella tiene un estudio que le van a entregar el resultado y de la cual ella tiene serias dudas de si no es un cáncer. Y tiene cita con el médico a las 6:30. Entonces la película empieza a las 5. Empieza a las 5 y se desarrolla hasta su cita con el doctor, que ella evita ir al doctor, pero se lo termina encontrando en uno de los parques, cosa que es muy común en París, encontrarte con el parque con el médico, que viene en auto. Era una rubia muy interesante, probablemente ella haya descollado y el doctor la haya visto, y es muy común que el doctor te vaya a buscar en auto por los campos elíseos a entregarte los resultados. Se encuentra primero con un soldado que se va para Argelia. Se encuentra con... A ver,
En el medio está, canta una canción, está con su amante, está con... En el parque se encuentra... Y en el parque se encuentra con un soldado que se va a Argelia. que se va a Argelia a pelear, y justamente en Él la acompaña al hospital. pero no importa, pero en la escena final es que se va alejando el auto del doctor, que el doctor le dice que sí. El hermano del doctor. El hermano del doctor es... La vio a los 12 años. La vio a los 12 años. A los actores. Y si la anterior era de Wajda, como el director en polaco, esta es de Agnieszka Wajda. Es bien de Cinemateca. Está en YouTube, pueden verla, está en francés, muy disfrutable. Se me perdieron detalles como que era el hermano del doctor y no era el doctor. Me pierdo ahí. Pero, muy disfrutable. Ella va teniendo varios encuentros. Creo de 5 a 7. De 5 a 7, a las 6:30 era la cita con el doctor y termina aconteciendo eso. Lo cierto es que este narrador dice que con esa película le llegó un mensaje que lo dejó aturullado. Pero retornemos a Marcha en el Infierno. Es decir, él sabe que nos sacó en un bucle fantástico y nos paseó por el cine y nos paseó por varias cosas. Retornemos a Marcha en el Infierno. Nos dijo que esa película le había dejado una frase para toda la vida. Retornemos a Marcha en el Infierno, que es a lo que quiero referirme, y a esa frase que conjuga el mensaje pleno de sabiduría y de realismo. La acción transcurría en un campo de concentración alemán en la Segunda Guerra. Bueno, vamos a la... Acá tenemos, ahí está el soldado que se va a Argelia. Cleo es una joven cantante, está esperando los resultados de un importante estudio de rayos X que estará pronto a las 6:30. Cleo se enfrenta a una perspectiva de posible muerte. Durante 1 hora y media se encuentra con su amante, un pianista, un amigo y luego un soldado. Camina mucho, paso a paso, abre sus ojos al mundo. Esa es Cleo. En la época en la cual, acá en Uruguay, igual y en Argentina, lo que nos está diciendo, se consumía mucho cine francés, canciones francesas, italianas. Y bueno, esas son las películas en las que se nutre este narrador que nos está armando el cuento. Blanco y negro. Los primeros 2 minutos de color. Este hombre es fantástico, es decir, es un gran apuntador. La película arranca en color y ella va a ver a alguien que le tire las cartas, y la que le tira las cartas en determinado momento dice que la cosa viene mal, y cuando ella se va, la señora que tira las cartas, y ahí nos enteramos, comenta con el marido ese cine realista europeo de ese entonces. El marido está sentado en el water, en el baño, ella abre la puerta y le comenta que lo vio al cáncer y que es verdaderamente bravo. Es decir, y de ahí después arranca la película, y ahí ya desde la escena en que empieza a tirar las cartas empieza en blanco y negro. Gracias de León, creo que era un apunte verdaderamente importante, mucho más importante que el francés sentado en el water, que no aportó demasiado. Y un París que te hacía ilusionar, ¿no? Es decir, sobre una primavera que después no es el París en el que nadaron ahora los nadadores.
que tenía Escherichia coli en el Sena. A nadie se le hubiera ocurrido como turista tirarte en el Sena, ¿no? A lo sumo subirte a un guatomush para hacer una recorrida o cruzar a través de los puentes, que con eso ya tenías una perspectiva inolvidable. Pero dispuestos a llevar las cosas al extremo, los franceses las llevaron al extremo. Voy a refrescar un tanto la línea argumental de aquella película para explicar al lector inadvertido más o menos por dónde va la cosa. Esto no es una charla, hay un lector. La acción transcurría en un campo de concentración alemán en la Segunda Guerra. Para celebrar, ya no recuerdo qué, una celebración que convocaba a varios líderes nazis. Supuestamente era el cumpleaños del Führer, de Adolfo Hitler. Los capos del campo deciden hacer un partido de fútbol entre los guardianes y los presos. Los presos aceptan, a pesar de que no se los veía ni con el mejor ánimo ni con un excelente estado físico. Pero tenían una carta en la manga entre ellos. Tenían una carta en la manga, entre ellos había un húngaro que era un jugador profesional, que la rompía, la hacía trapo. ¿No? Y acá estamos en código futbolero. Romperla es mover la guinda, mover la pelota, ¿no? Jugar muy bien, hacerla trapo, hacerla flecos. Supongo que había allí una resonancia ligada a la realidad. No sé si Puskás o Kocsis o Bosic, alguno de aquellos integrantes de esa formidable línea delantera húngara, había sido prisionero de los germanos en la vida real. ¿A quién nos está nombrando? Puskás, Kocsis o Bosic. Nos está nombrando a húngaros famosos que integraron un equipo revelación de Europa y de los mundiales, que fue la Hungría de 1954. Contra la cual Uruguay va a perder el primer partido en la historia de los mundiales. Uruguay había ido a la Olimpiada de 1924 y había salido invicto. Había ido a la Olimpiada de 1928 y había salido invicto, ganándola las dos. En el Mundial de 1930 había salido invicto y había salido campeón. 1934 en Italia, en 1938 Uruguay no concurrió. Y concurre en 1950 y sale campeón invicto. A lo sumo registraba empates. Un empate con Argentina en 1928 y un empate con España en 1950. Y en 1954, en la semifinal, en una semifinal muy recordada en Lausana, se encuentran Uruguay y Hungría. Y Uruguay y Hungría empatan 2-2 en tiempo reglamentario, en los 90 minutos, van al alargue y en el alargue Hungría gana 4-2. Y ese equipo húngaro va a perder la final contra los alemanes 3-2. Hungría le había ganado a Alemania en la primera fase por 8 goles. Y en la final pierde 3-2. Siempre quedó la duda de muchas cosas con respecto a ese equipo campeón que después no ganó durante los 4 años siguientes. Pero esos húngaros le van a dar una lección de fútbol a los ingleses en Wembley, ¿no? Antes del Mundial del 54, que va a ser citado por acá, ¿no? Este tipo, el húngaro, que la hacía de goma, que la rompía, la hacía de trapo, la hacía de goma. Todas formas de decir que jugaba muy bien. Se llamaba, o le decían, Jo. ¿Sería ese el nombre? ¿Por qué me viene a la memoria si no? Juraría que era así. Se llamaba Jo. Muy bien. No se va a llamar Jo. La película no era polaca, no era checa. El líder no se llamaba Jo, pero no importa. Los prisioneros, una multinacional de harapientos, comenzaban entonces un duro periodo de entrenamiento bajo el permiso alemán para enfrentar a la fuerte escuadra de la Cruz Gamada. Jo estaba muy animado ante la posibilidad de volver a ponerse los cortos.
los cortos, los pantalones cortos, de volver a jugar al fútbol. Soy un prisionero de guerra, estoy acarreando madera, estoy acarreando piedra, estoy haciendo tareas y me dan la posibilidad de volver a jugar al fútbol. De volverse a poner los cortos. Pero, ¿qué ocurre? La verdadera intención del grupo de prisioneros era escaparse. Huir del campo de concentración aprovechando las relativas libertades que le daban sus captores. Cuando le comunican eso a Jo, este se chiva realmente. Chivarse, enojarse. Él quería jugar el partido. A él que no le vinieran con el asunto de pirarse justo cuando ya se veía de nuevo pisando el verde césped y había atesorado en sus oídos el embriagador repique del balón sobre la grama. Lenguaje poético de los relatores de fútbol y de los cronistas. El partido estaba hecho y nadie de ley, nadie que sea verdaderamente futbolero, sea chorro o vigilante, deja de lado un desafío para escapar de un campo de concentración por más fulera que sea la comida. Entonces, ¿qué está haciendo el narrador? Y sigue jugando con esos efectos cómicos. Es decir, está bien, está planteado el partido de fútbol. Por más fulera que sea la comida, jugate el partido y después te vas. Los otros muchachos, la contra, habían conseguido camisetas para todos, tenían la pelota, habían alquilado la cancha, habían hablado con el referí, hasta le habían puesto redes a los arcos. Y ellos se iban a pirar antes del partido como unos maulas. Queda sobrenadando lo que estuvimos hablando de Rosario y de Newell's, es decir, por qué unos canallas y por qué otros lepras. Unos habían organizado un partido a beneficio del leprosario y los de Rosario, los de Roberto Fontana Rosa, no van y por eso pasan a ser los canallas a perpetuidad. Y los otros juegan, o los otros se presentan y por eso pasan a ser los leprosos a perpetuidad. Pero en el mismo escenario, puestas las cosas ahí ya para jugar el partido, no se van a ir como unos magos. ¿Quién iba a querer después hacerle un partido a los prisioneros? No era la idea, narrador. Por supuesto, cuando se lo dijeron, José enojó, José puso para la mierda. El narrador no lo podemos cambiar. Y fue así, ahí mismo cuando pronunció esa frase que para mí se inscribe entre los grandes speeches del cine mundial. Comparable al discurso de Marlon Brando ante el cadáver de Julio César. ¿Se acuerdan de esa escena? Es decir, Marlon Brando en la escalera, ya todo el pescado vendido, Julio César estaba muerto, entonces Marlon Brando dice, yo no voy a decirles que los asesinos de Julio César tal cosa, yo no voy a... Y hasta que las levanta a todos en contra de los asesinos de Julio César. Es así, la vimos en blanco y negro, ¿no? ¿No? La imagen que tengo de Marlon Brando, bueno, vamos a buscarlo. O los argumentos de Spencer Tracy en Heredarás el viento. Jo agarró la pelota, la tiró para arriba, la durmió en el empeine cuando caía y dijo, el fútbol es sagrado. Vamos a ver esa escena. No es así como él la cuenta, pero ¿qué ocurre? Es la memoria del narrador. Es la memoria del narrador, o la versión del narrador, que trastoca ciertos aspectos de una realidad que es ficción para adecuarla a su discurso. Vamos a ver esa escena. Vamos a ver esa escena en esta máquina que se ha vuelto loca. Bien. Si tengo un mouse acá, ¿Se acuerdan algunas disquisiciones de este profesor con respecto a esto?
¿Se acuerdan de los carteles de anuncio de la película? Y principalmente el original, este es el actor principal, este Jo, para el narrador, este Jo. Esta imagen que ustedes están viendo ahí no es un detalle menor, es decir, características faciales semitas, es decir, este hombre es judío. Cuando le piden a Jo que elija su cuadro dentro de los prisioneros, le dicen con preferencia que no sean judíos. Y con unos lentes muy característicos de montura, ¿cierto? Que van a tener su connotación después en la película. Pero este es el líder, el que va, el Jo para el narrador, que no va a terminar siendo Jo. Con respecto a esa de la pelota, la película es de 1961. Con respecto a la pelota esa es de 1961. Lo que tienen acá son todos los carteles de los mundiales desde 1930 hasta 2022. ¿Sí? Esto era una serie que mostraba desde 1930 hasta 2010 y le agregué aquí para verlos el de 2018 de Rusia y de 2022. Si se fijan en la estética de los primeros carteles, ¿qué diablos quiere decir? Es decir, y con la consideración de aquí, sobre todo, el de 1954, este de acá, 1962 Chile, una pelota como satélite, y 1958 Suecia, una pelota pateada hacia arriba con las banderas de los países participantes. Todos tienen, el de la Borde, el de Uruguay es brillante, ¿no? Con respecto a la plasticidad del arquero y demás. Pero situémonos en que la película, el afiche publicitario es de 1961, Mundial de 1964, la pelota en primer plano, 1958 Suecia, 1962 Chile, 1966 Inglaterra. Siempre la pelota, y una pelota muy característica, con gajos, ¿cierto? Con gajos de cuero, que ya después va a desaparecer más adelante. Y bueno, y esa estética que está presente acá, que también está presente, es decir, es una estética dominante con respecto a esa imagen de la pelota. Acá que teníamos canal, ¿a dónde vamos? Acá. No, acá no. Acá. Onodi se llama. Y le van a decir de otra manera. Aquí tienes la pelota y este queso. Las órdenes del teniente Novak son que formes el equipo. No tendréis que trabajar, soy tu oficial superior. Se pueden escoger de otras compañías, pero si es posible ningún judío. ¿Entendido? Sí. Aquí tienes. Va el queso y después va la... ¿Ah? Y acá está la magia del cine, ¿no? Es decir, dominó dos pelotas con la cabeza y después la cámara se aleja y puede ser el actor principal o puede ser Maradona. ¿Ah? Y ahí puede ser cualquiera. Miren los ojos de este siguiendo el movimiento de la pelota. Esa es dificilísima, ¿eh? Ningún problema, Gesa. Te dije que el fútbol era algo sagrado.
Y ahí está la escena que el narrador recuerda de una manera que no es exactamente esa. ¿Ah? Como el hermano de Cotón. Como el hermano de Cotón. ¿Por qué? No dijo Ricardo que era el hermano. Ah, por eso. Ese fui yo. Perdón, yo no recuerdo que era el hermano de los Ahí. ¿Me vas a decir a mí que estoy en la comisión? Varios personajes tenemos entre nosotros, digo, con respuestas y salidas de ese tipo. Y uno que siempre sabía más de la historia era, ¿se acuerdan Fidel Pintos en la peluquería? En la peluquería, ¿me va a decir a mí? Si quién estaba atrás de Perón cuando dio el discurso. Era él. Siempre estaba en esa situación. Y siempre tenemos uno que... Hay que verla, está en YouTube. Yo no me animé a traerla porque es muy larga, pero para cosas. Está en francés, es decir, en francés puede ser el hermano del doctor o... Y viste que los franceses de repente se hacía pasar el hermano por el otro. Yo no. Aunque sea difícil de creer, pese a la magnificencia del pensamiento, el resto del plantel no le dio bola. No se impresionó ante su retórica, no advirtió que estaba ante una sentencia que cortaba en un tajo la historia del más popular de los deportes. Le contestaron que ganando o perdiendo eran boleta, que había que huir. Jo de mala gana lo acepta, intentan escapar entonces y los atrapan. Ante esa falta de espíritu competitivo, los alemanes, respetuosos del programa ya impreso, atentos a un público que saboreaba de antemano el encontronazo deportivo, pero sin olvidar los requisitos disciplinarios exigidos por FIFA, emiten un fallo. La lista de buena fe del equipo de prisioneros completa será fusilada luego del encuentro, sea cual fuera el resultado. Nada que ver con la de Stallone. Nada que ver con la de Stallone. Para hacerla corta, juegan y en el primer tiempo los germanos los pasan por arriba. En base a sus virtudes históricamente reconocidas, empuje, velocidad y pases largos, el team de los teutones, donde militaban un par de rubios que sabían, se va a los vestuarios con una nítida y justa ventaja. Hay que reconocerlo, colaboró con ese resultado, por cierto, el prácticamente nulo aporte de Jo para su equipo. El húngaro no había podido superar, era notorio, el duro impacto emocional que significa para cualquier volante creativo saber que será fusilado luego de las duchas. Debemos recordar también que los magiares, los húngaros, son algo latinos y por ende más propensos a sufrir anímicamente las presiones del entorno. Pero algo ocurre al comienzo del segundo periodo que transforma a Jo. No lo recuerdo muy bien. Tal vez que varía su conducta es que se veía venir una goleada memorable y un toque de novela ante el olé infervorizado de la parcialidad germana. ¿Olé o ole? Ole. Sí, pero ¿tiene tilde este? Sí. En esa traducción que ustedes tienen, sí, pero en la original no. Con lentes de paquete de supermercado no tiene tilde, así que es un ole. Y el tribunero es un ole. El tribunero es el ole. Yo creo que eso fue lo que tocó la fibra del jugador internacional. Ese relajo, tomá la voz y dásela a Hans. Toma la voz, dámela a mí, es decir, un baile que se estaba haciendo, desató el tigre dormido que habita en el orgullo de todo jugador que se precie. La puta madre que lo reparió, habrá pensado Jo por más caído que estuviese.
¿cómo me van a venir a dar un toque a mí estos troncos? Porque convengamos, el equipo alemán era bueno, pero bueno para jugar entre los giles. Jugando con algún rejuntado de oficina, la podían pisar más o menos, pero no eran ni Beckenbauer, ni Gerd Müller, ni Von Hoff, ni ninguno de ellos. Beckenbauer, Gerd Müller y Von Hoff venían jugando, Beckenbauer desde el 66, pero Gerd Müller y Von Hoff, por lo menos en mi criterio, juntos van a aparecer en el Mundial del 70, que le van a ganar a Uruguay, van a ser terceros, y van a jugar el 74 y van a ser campeones en Alemania. Beckenbauer, Gerd Müller, el artillero, el bombardero de... no me acuerdo cómo se llamaba, un gordito petizón, digo, pero que era una fiera haciendo goles. Fue el goleador de 1970 y el goleador de 1974. Y esa terna va a salir campeona del mundo. Beckenbauer va a ser además técnico de Alemania en 1990, que va a salir Alemania campeona. Así que Beckenbauer va a ser campeón como jugador, campeón del mundo como jugador y como técnico. Y el otro, el Jo, había sido internacional de los magiares, mi querido, que con Ferenc Puskás darían la izquierda más esclarecida del comunismo. Es decir, mezcla el fútbol con una ideología y dice que ese representativo había sido la izquierda más esclarecida del comunismo. Y en el 53 le harían la fiesta a los ingleses por 6-3 en el mismísimo estadio de Wembley. Y a Uruguay en 1954 en Lausana, en Suiza. La cuestión es que Jo se enojó, cazó la globa, la puso bajo la suela y anda a cantarle a Gardel. En 30 minutos dio vuelta el partido, hizo 3 pepas, 3 goles, y hasta le puso la pelota del gol del triunfo al narigoncito judío que jugaba de 11 y que tuvo la mala ocurrencia de ir a gritárselo a la tribuna alemana, a donde estaba la barra brava de los nazis. ¿Verdad? Los alemanes se enojaron y no esperaron hasta la pitada final. Ahí nomás los cagaron a tiros a todos, certificando que es muy difícil ganar de visitante. Ahí está. Dio. Nos van a matar, dio. Penal. No va a pegar en el travesaño, no lo va a atajar Stallone. No hay red. Ah, sí, hay una red. El público enfervorizado grita. Larga vida a los húngaros. Los lentes del judío sobre el piso, el pasto de la cancha de Atlético parece, ¿no? Y el recuento. Cantado 1, 2, 3. Y así terminaba la película que vio el narrador. Así terminaba la película que vio el narrador. Abandonamos el cine. ¿Cómo andamos de tiempo? Oh, estamos. Terminamos.
Abandonamos el cine aquella tarde inolvidable convencidos de que, si bien finales y violentos como aquel le hacían mucho mal al fútbol, habíamos acuñado una frase rectora para toda la vida. Desde aquella revelación hasta nuestros días, nunca me he sentido solo en el inquietante sendero de la existencia. El mensaje publicitario. Cuando algún irresponsable, algún advenedizo o inimputable me invita a una tertulia literaria un sábado por la tarde, o insiste en convidarme a cenar una noche en que se televisa un partido de fútbol en directo, las sabias palabras del talentoso mediovolante húngaro vuelven a mis labios para bufetear al atrevido. Y este ya no reitera su afrentosa oferta. Sabe que no hay razones, ni argumentos, ni sobornos que tuerzan el soberano designio de lo sagrado. Bueno, esta es la introducción a Fontana Rosa y el miércoles que viene nos encontramos con otro cuento, eso sí, que me lo guardo. La película incluso está basada en hechos reales, en la muerte que nos va a contar, pero podemos arrancar la próxima sesión. El propio Galeano nos va a hablar de un partido de la muerte entre jugadores del Dinamo de Kiev y jugadores alemanes, que terminó con la muerte de los jugadores ucranianos, rusos en aquel momento, soviéticos, no rusos, soviéticos, ¿no? Después veremos, entonces arrancamos la próxima con esa pincelada de la realidad para entrar en la ficción. Muchas gracias.